este debate que viene a continuación, un intercambio de ideas entre personas que tienen perspectivas diferentes. Jorge Silva, que está aquí conmigo, viceministro de Defensa al Consumidor. ¿Qué tal el café? ¿Todo bien? Sí, Claudia. Bienvenido, Muchas gracias viceministro. por la invitación. Saludar, si me permites, a todas las potosinas, Claro. los potosinos, que el día de mañana van a estar festejando los 213 años de fundación de la Villa Imperial de Potosí. Tú lo decías con bastante precisión, le debemos todos a Potosí, ¿no? No solamente Bolivia, sino el mundo entero, por todo lo que ha dado Potosí, especialmente a España, ¿no? Entonces estamos en deuda con esta tierra tan hermosa que tenemos en el país. Una España en crisis en ese momento y se salvó el pellejo también gracias a las entrañas de nuestro Potosí. Bienvenido, como siempre, viceministro. ¿Todo bien? ¿El cafecito, matecito? ¿Qué está matecito de manzanilla. De manzanilla. Ese es el que yo tomo, si no, no entro tranquila aquí al piedra, papel y tinta, a quien no le puedo invitar mate porque está a la distancia, pero siempre agradecida con cariño, es Vladimir Peña, exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz, está con nosotros vía Zoom. ¿Todo bien, Vladimir? Qué gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días, sí, todo bien. El agradecido soy yo por la invitación. Un saludo especial al viceministro, a usted, a toda la gente de La Razón, y también me adhiero al aniversario de los potosinos mañana, una tierra histórica, agradable, además muy linda para visitar, con mucha entrega al país. Y también mañana aquí en Santa Cruz, un municipio fronterizo importante, Puerto Suárez, también está de aniversario, así que a todos los porteños un fuerte abrazo. Excelente. Vamos entonces a lo que vinimos y es en parte la evaluación del mensaje del presidente Luis Arce. Se siente la tensión después de estas pugnas en el legislativo con elecciones que han dado mucho que analizar, que comentar. Hay un movimiento al socialismo dividido, hay oposiciones que vuelven a ser fichas determinantes en estas negociaciones. Como decía ayer Armando Ortuño, no es la primera vez, por favor, que se habla y que se negocia para llegar a determinadas votaciones. Esto es parte de la gimnasia política en el legislativo, pero esta vez tenemos a un movimiento al socialismo que negocia políticamente por separado con el ala evista, el ala arcista, que están cada vez más alejadas, y yo creo que las alas de este cóndor van a terminar haciendo estallar en pedazos el famoso cóndor masista, lo digo como introducción, pero estamos ante, decía, un mensaje con un nuevo escenario. Hubo aliento, un no estás solo, Lucho, pero también gritos de traidor, o sea, un clima particularmente polarizado, esta vez polarizado no entre el MAS y sus oposiciones o su oposición, sino una propia polarización dentro del MAS. Las oposiciones juegan también su papel acá, no es poco lo que tienen. Comunidad Ciudadana, creemos, con sus propias divisiones. Ayer hemos empezado un poquito esta evaluación, pero dejo servida esta mesa y obviamente me puede cambiar todo lo que acabo de decir. Viceministro, ¿cómo lo mira? Sí, importante la introducción, Claudia, porque reflejas el contexto político por el cual hoy está atravesando nuestro país. Lamentablemente, diríamos, no deberíamos estar en esta situación, por cuanto la gran mayoría de los bolivianos no apuesta por este escenario de confrontación política. La gran mayoría de los bolivianos, Claudia, está preocupada por el trabajo, por las oportunidades que pueda tener, por la estabilidad económica, por la salud, por la educación, tema del medio ambiente. Hoy vemos una La Paz totalmente nublada. Otra vez, ¿no? Sí. Entonces, esas son las principales preocupaciones, el agua, son las principales preocupaciones que tiene la gran mayoría de la población, ¿no? Por lo tanto, estos hechos que se están dando en el contexto político, te decía, es lamentable porque surge del interior del movimiento al socialismo esta oposición que ahora, lógicamente, cambia el contexto político y genera que las organizaciones sociales que representan a las grandes mayorías del país puedan articular
en torno al gobierno para seguir saliendo adelante de esas crisis, tanto económica, política y de salud, que hereda Luis Arce al momento de asumir el mando del país. Es decir, que Luis Arce no entra en una coyuntura favorable. Estábamos en plena pandemia del COVID, del coronavirus, ¿no? Estábamos saliendo de una crisis política que el país vivió entre el 2019 y el 2020, que además provocó una crisis económica en el país, ¿no? Miles de emprendimientos de artesanos, microempresarios, empresarios, grandes empresarios, estaban a punto de entrar en quiebra y otros decidieron simplemente salir de las inversiones porque la economía se había paralizado. Se habían suspendido el año escolar, ¿no? Se había suspendido el derecho que tiene la población a recibir educación. Estábamos en una situación crítica por el COVID, la gente se moría, había filas en los cementerios para hacer cremar a los cadáveres, no encontrabas una aspirina, no encontrabas un barbijo, no encontrabas las medicinas que requerías para terapia intensiva. Es decir, había una situación crítica. Y en esa coyuntura tan complicada asume Luis Arce con el compromiso no solamente de estabilizar al país políticamente, y ahí el pueblo, muy sabio, Claudia, decide salir a la crisis política a través de la democracia, a través de las elecciones, y apuesta por Luis Arce con un 55.5%. ¿Para qué? Para que Luis Arce pueda recuperar la economía, que pueda estabilizar la economía en el país, que pueda recuperar la educación, que pueda recuperar la salud para el pueblo boliviano. Y creemos que estos tres aspectos fundamentales en estos 3 años, Claudia, se ha logrado. Es decir, al margen de la situación política interna que hoy está atravesando el movimiento al socialismo, hemos estabilizado al país políticamente, ¿no? Se ha estabilizado la economía, tenemos altibajos, alguien dirá sí, pero el huevo sigue caro, pero no puedes medir la economía por el precio del huevo. Son un conjunto de productos que hoy puedes ver de que tiene cierta regularidad. Algunos han subido, otros han bajado, pero si haces un cuadro comparativo de los precios de los productos y servicios que teníamos el año pasado, vas a ver que tenemos una cierta regularidad. Entonces podemos hablar de que hay una estabilidad económica, no la que quisiéramos, pero sí entre las mejores de la región. ¿Sí? Y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales, que Bolivia está dentro de los 3 países en la región latina con mejor proyección de crecimiento económico. Entonces, recuperamos la educación en una primera instancia, una educación virtual, pero sí ahora presencial en un 100%. Logramos contener al COVID a través de una campaña agresiva de vacuna, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta dosis. Sí, pero más allá de todo esto, creo que hay que debatir sobre la soledad política o cierta soledad u otro tipo de equilibrios que va a tener el movimiento al socialismo desde el ala arcista, que tiene el poder y la responsabilidad, que eso lo hace doblemente difícil, porque no solamente hay que estar en la discusión y el debate político, también hay que hacer gestión, y esa es la ventaja y desventaja, porque hay que trabajar a 2 manos, tienen la responsabilidad, pero más allá de todos estos elementos que menciona el viceministro, hay que hacer también un cálculo político, hay una posición de mayor debilidad, por lo menos en el legislativo. ¿Qué dice Vladimir Peña, que de masista no será nunca acusado? ¿Cuál es la mirada de Vladimir desde Santa Cruz? Bueno, algunos me han acusado por ahí. ¿Ah, sí? Del otro extremo. Pero bueno, más allá de eso, sin duda comparto hoy el titular de La Razón, que además es uniforme en todos los medios de comunicación del país, que este tercer mandato del presidente Arce está realmente enmarcado en una situación que ya ni siquiera es tan coyuntural, que es el conflicto interno del movimiento al socialismo. Al margen que el presidente ha puesto esfuerzo en decir que la economía va bien, con números macros, con esta comparativa similar a la que hacía Evo Morales. Evo Morales se comparaba con los gobiernos de los 90, ahora Arce
parece que se ha quedado anclado con el tema de la pandemia del año 2000, todo eso ya es antiguo. Ningún gobierno hoy sigue hablando de la pandemia. Los gobiernos ya han recuperado los niveles prepandémicos, pero como los números no dan para eso, hay que seguir situándose en el tema de la pandemia para mostrar algunas mejoras. Es que la pandemia fue muy dura, es verdad, en nuestro país, y que los pocos avances sociales en función a la enorme bonanza que hubo en el país, la pandemia terminó derrumbándolo. Los datos que también ha dado el presidente en este marco son ciertamente engañosos. Por citar uno, el tema del empleo, dice que el desempleo ha bajado, sí, pero lo que no dice el presidente es que el 82% de la gente sobrevive en la informalidad, y eso es la verdad, sin cobertura social, sin nada. Entonces, los números macro te hacen ver que hay un horizonte, pero considero que las familias bolivianas no la están pasando bien en términos de empleo, de reactivación económica, va muy lenta, y creo que fundamentalmente la crisis interna del MAS lo ha trastocado todo. Desde mi punto de vista, el presidente cometió 3 errores, ¿no? Desde el inicio de su mandato. El primero fue enfrascarse en esta política de la confrontación, persecución política, meter presos a todos por encima de los procedimientos judiciales, empezando con Yanine y todos los demás que siguieron, que esa era la herencia del levismo. El presidente, al marcarse ahí, no pone una imagen, una política distinta de su gobierno que no sea la confrontación dura y pura, ¿no? Lo tuvo ocupado el primer año en la persecución. El segundo año, en esto de la pelea interna. El año pasado ya el presidente, en su mensaje, anunció alguna inestabilidad de su gobierno. Hoy lo ha dicho abiertamente, ¿no? Creo que la frase fulminante con la que ha terminado su discurso es un mensaje directo al corazón de Evo Morales, ni traidores ni vendidos. Entonces esto marca el nivel ya de disputa, de guerra fratricida que hay dentro del MAS de los dos principales líderes. Entonces, el presidente ha quedado en fragilidad en el Parlamento Nacional. Hay que ver ahora cómo se mueve la calle también en función de esta fragilidad del presidente, y considero que fundamentalmente el tercer elemento, el presidente hasta ahora no tiene una seña de identidad propia de su gestión. El proceso de cambio está descafeinado, los principales símbolos han terminado estropeados fundamentalmente por los últimos años de Morales, y el presidente no ha podido dibujar un relato, conseguir un relato aplicable a todo el país que pueda avisorar algo distinto de lo que se tiene, ¿no? Por eso tiene que recurrir a los números macros, al tema de la industrialización, pero las grandes reformas estructurales del país están todavía pendientes. El litio, que parece ser la gran base de salvación económica del presidente, está opacada porque los contratos están ocultos. El tema de la justicia no se mejora poniendo un par de juzgados si se va a seguir teniendo un sistema tan corrupto. Entonces, esos temas que le preocupan a la gente, cómo mejorar la democracia, cómo mejorar la economía, cómo mejorar cotidianamente el día a día de la gente, al final terminan opacados por la pelea, la disputa entre Arce y Evo, y Arce ya ha puesto de alguna manera el paraguas de un discurso que veo ya reiterativo respecto a la desestabilización del gobierno. Gracias, Vladimir. Crítico con las cifras, sobre todo aquellas que están relacionadas con la economía, con la estabilidad, con este proceso de industrialización, con el bienestar de las y los bolivianos, pero crítico también con estas pugnas. Ya marca 2 ejes, ¿no? El primero es la confrontación con las oposiciones, que ha sido muy clara en el primer momento del mandato de Luis Arce, pero ahora viene lo otro, que es la pelea con los propios sectores o ese otro sector del MAS. Como dice una amiga, si te peleas con todo el mundo, ¿a quién Ijinga vas a invitar a tu cumpleaños? Me dijo, si te peleas. Creo que le podemos decir a Arce también, más allá de a quién invitas a tu cumpleaños, es cómo vas a hacer la fuerza política dentro de una negociación en un panorama como el que estamos describiendo, viceministro. Sí, Claudia, saludar a Vladimir. Él tiene una visión que no la compartimos, lógicamente.
Bueno, no es la primera vez que el movimiento al socialismo se enfrenta a un órgano legislativo fraccionado. Cuando Evo Morales asume la conducción del Estado, el Senado estaba en manos de Podemos, ¿no? Y diputados estaba en manos del movimiento al socialismo. Hoy volvió, diríamos, a esa situación. Senado es parte de una oposición minoritaria que tuvo la habilidad de poder abstraer a un grupo de la mayoría de bancada de senadores y hicieron un bloque. Hoy sentimos que lamentablemente la presidencia del Senado está atrapada por una minoría de comunidad ciudadana y creemos que tenían, ¿cuántos? 15 senadores, pero más los 11 que tiene ahora esta fracción del movimiento al socialismo han logrado 26 votos, pero sometidos a una agenda que ha impuesto, creemos, y comunidad ciudadana. Vamos a apelar, como lo hemos apelado siempre, a las organizaciones sociales, no para imponer una agenda como la que pretende imponer la oposición política en el Senado, sino para trabajar en función a una agenda nacional. Tanto el Senado como diputados, Claudia, tienen que pensar más allá, ¿no? De los espacios políticos que puedan haber, tienen que pensar más en la necesidad que tenemos como país, ¿no? Si ellos van a apostar al bloqueo, como lo ha anunciado el presidente, a la desestabilización, como ha anunciado el presidente, estarían apostando al fracaso en las próximas elecciones. Estos 2 años, Claudia, consideramos que se van a jugar la oposición política, la derecha, como también esta fracción, ¿no?, que ha surgido al interior del movimiento socialismo con miras a las próximas elecciones. Se apuestan por el bloqueo, se apuestan por la desestabilización. El 2025 van a tener la sentencia del pueblo con un voto negativo. Y, lógicamente, ahí el presidente que está apostando por un trabajo pensando en la patria, pensando en el país, pensando en los bolivianos, porque todavía no entra al escenario político que le está atendiendo esta ala radical, como se han denominado, y también la oposición política. El presidente apuesta por seguir trabajando. Nos hablan permanentemente del tema del empleo, ¿no? Y ahí tendríamos que ver ciertas variables, Claudia. Evidentemente hay un 80-83% de economía denominada informal, ¿no? Denominada por un modelo neoliberal que ha denominado a los artesanos, a los microempresarios, a los cooperativistas, a los transportistas, a los constructores como economía informal. No estamos de acuerdo, ¿no? Pero dentro de ese porcentaje que dice Vladimir, hay que ver cuánta prosperidad hay entre los gremiales, entre los comerciantes. Veamos las ciudades nomás, cómo han crecido, de dónde salen los cholets. Los cholets no son propietarios los que tienen un empleo formal, porque también si hablamos de ese 17% que tiene empleo formal, vamos a ver mucha gente que gana el mínimo, 2.600, 3.000 bolivianos, que no le permite tener una vida holgada. Pero compara a ese trabajador asalariado con el mínimo, con un comerciante, con un transportista, con un constructor, las diferencias vas a ver abismales. Por lo tanto, no puedes estigmatizar a ese 82% con un empleo, como dice Vladimir, de sobrevivencia. No es cierto aquello. Por lo tanto, se tiene que seguir generando condiciones, Claudia, para que, y lo dijo el presidente, tenemos retos, ¿no?, para que Bolivia siga avanzando en la profundización del proceso de cambio con la industrialización. No es cierto que se ha agotado el proceso de cambio. Este es un nuevo ciclo que se está empezando para profundizar ese cambio estructural del Estado colonial con este Estado plurinacional que estamos construyendo. Hay que ver si este ciclo, se lo digo a Vladimir, a Jorge y a todos quienes comparten con nosotros estas discusiones. Hay que ver cuánto color masista va a tener, masista en el sentido clásico, en el futuro. Me parece interesante esta columna que cité ya ayer de Yuri Torres, columnista de La Razón, que habla de las bases masistas. Hay una base masista más allá de la militancia, más allá de los líderes. Hay gente que ha votado por el MAS, poniendo dentro de la misma bolsa el liderazgo de Evo Morales, el liderazgo de Luis Arce, y votó por el MAS en años pasados, votó por el MAS después del gobierno transitorio de Yanine Áñez, y hay una masa que puede tener simpatía
tanto con Evo Morales como con Luis Arce, y esta pugna de pronto lo puede mandar o la puede mandar a su casa. Es decir, va a haber una bolsa masista que se va a ir a su casa viendo que su apuesta política hoy se está diluyendo. No sé de qué tamaño será esta bolsa, pero como con el MIR, ¿se acuerdan del MIR Masas, MIR Nueva Mayoría? Había una bolsa del MIR Casas, de aquellos y aquellas que se fueron a sus casas cuando vieron esta champaguerra dentro del movimiento al socialismo, y este fenómeno se puede repetir también en las oposiciones. Quiero compartir con Vladimir y con el viceministro esta encuesta que tenemos primicialmente de CELAC. Son estudios de opinión que quiero hoy compartir. Tengo unas láminas que se las voy a mostrar, son muy sencillas en la percepción para que podamos hacer una lectura. Tengo para comenzar la evaluación de gestión de Luis Arce. Reitero, esta es una encuesta de CELAC, una pregunta sobre la gestión general del país. Vamos a esta primera lámina, por favor, en la evaluación de gestión de Luis Arce. Haciendo un balance global, ¿usted diría que la gestión general del gobierno de Luis Arce es positiva 47.2%, negativa 50.8%? Primer dato sobre la mesa del viceministro y de Vladimir Peña. Ahí la tiene usted también. Vamos a la segunda lámina. Ahí está la gestión economía, la gestión económica. Positiva 36,3%, negativa 62,3%. Segundo elemento. Vamos a la tercera lámina, por favor. Hablemos de la gestión obra pública. Haciendo un balance global, usted diría que la gestión general del gobierno de Luis Arce es positiva 37.4%, negativa 59.4%. Vamos ahora a la imagen de Luis Arce, del presidente Luis Arce. Positiva 39.4%, negativa 54.5%. Los porcentajes menores los tiene usted en pantalla, pero no entro en este detalle para que me entren más datos. Escasez de dólares, valor peso y dolarización. No me afecta porque solo utilizo bolivianos en el día a día, 68,2%. Me afecta en cosas puntuales para mi actividad económica, 20.4%. Me afecta mucho en mi día a día, 10.3%. Esta lámina no deja de ser sorprendente para mí. Principal conflicto en el futuro cercano. Vamos a las percepciones sobre los conflictos. El enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce, 42.8%. La corrupción y el narcotráfico, 21.5%. El censo de población y vivienda, 14.6%. La confrontación entre el oficialismo y la oposición, 8.4%. La elección de las máximas autoridades judiciales, hablamos mucho en los medios de este capítulo pendiente, pero a la población le interesa en un 7.7% y no sabe, nos responde 5%. Vamos a la imagen de actores sociales. A ver, Asamblea Legislativa. La percepción positiva, 21,9%. Negativa, 68,1%. Vamos al Poder Judicial. Positiva 20.5%, negativa 72,6%. El Poder Judicial es el aplazado siempre de estos estudios y de las percepciones. Atención, medios de comunicación, ¿cómo nos perciben? Bueno, defienden intereses económicos y políticos en lugar de informar objetivamente, 58,1%. Aplazados estamos los medios de comunicación. Realizan su labor de informar
de forma razonablemente imparcial, 34,6%. Vamos a los opositores al oficialismo. ¿Quién es el dirigente más capacitado para derrotar al movimiento al socialismo? Manfred Reyes Villa, 13,7%. Carlos Mesa en segundo lugar con un 10,3%. Un empresario independiente podrá ser alguien como Marcelo Claure, me pregunto yo, 9,7%. Fernando Camacho, 8,3%. Vicente Cuéllar, 6,3%. Y entre un candidato nuevo, ninguno se suma 51,7%. Hasta aquí llego con los datos que, reitero, provienen de CELAC, Opinión Pública. Son las encuestas, estudios cuantitativos de opinión que hacen en la región. Agradezco la confianza porque estamos presentando estos datos primicialmente y dejo la mesa servida al viceministro de Defensa y, por supuesto, a Vladimir Peña desde Santa Cruz. Vladimir, ¿quiere comenzar? Claro que sí, un par de cosas antes, ¿no? Me parece curioso que hoy los masistas utilicen el capital para defender el tema del empleo y no la cobertura social. Cuando yo hablo de la informalidad, hablo de la cobertura social, hablo de la falta de prestaciones para la gente. Entonces, me parece curioso aquello. Lo segundo, decía el viceministro Silva hace un momento, el tema del MAS ya estuvo en minoría, pero es un escenario totalmente distinto. Es verdad, cuando Morales llegó, el Senado estaba en manos de la oposición, pero ahora la oposición surge, o esta nueva oposición surge desde el propio evismo, y ahí hay que responder una pregunta. ¿El presidente Arce sigue siendo, además de presidente de los bolivianos, un presidente que responde al movimiento al socialismo como proyecto político en el país, o el presidente Arce se ha quedado sin partido, como lo hizo Carlos Mesa cuando tuvo la responsabilidad de conducir el país? Entonces, la pelea interna del MAS, que es nueva, por lo menos en los niveles que estamos viendo actualmente, marca un escenario distinto, no es comparable con lo que pasó el año 2006-2007. Ahora bien, sobre los números, en términos generales, un par de comentarios. Está claro que la imagen del presidente se va erosionando. Vi otros números hace unos meses que lo ponían un poco mejor, pero bueno, al parecer tampoco su imagen se ha desplomado. Pero sí hay una gran preocupación de la ciudadanía por la gestión, y ahí están los temas muy de presente de la gente, ¿no? El tema de la polarización, la confrontación, se sigue llevando 2 o 3 temas centrales de la política del país. El tema de la inseguridad, que vuelve a ser un tema preocupante con el tema del narcotráfico. También pero por debajo de la justicia es de preocupación. Vladimir, por debajo de esta pugna masista, ¿no? Eso me ha sorprendido. Sin duda, yo creo que en el tema de la justicia, sí, Claudia, ahí hay un matiz, ¿no? Con la prudencia que siempre hay que mirar todos los estudios. Considero que la gente no es que no le preocupe. Cuando uno mira los otros cuadros que usted presentaba sobre la credibilidad de las instituciones, la gente aplaza rotundamente a la justicia. Es que no tiene expectativa de cambio, que es peor que esto pueda mejorar en el corto plazo. Entonces hay una suerte de desesperanza de la gente con los cambios en la justicia, y esto es lo que se le está reclamando y reprochando democráticamente al presidente, que las grandes reformas heredadas, muchísimas de ellas, por su gobierno, no lo ha hecho. Para centrarnos en el tema justicia, ha presentado o ha manifestado 2 o 3 veces que va a hacer un cambio estructural. No ha presentado formalmente al país ninguna propuesta de cambio. Es más, pareciera ser que el que llega a la silla presidencial se siente cómodo con la justicia, como lo hizo Evo, como lo hizo Yanine, como lo está haciendo Arce. Entonces, como tenemos una justicia dócil al poder, entonces, ¿para qué la vamos a cambiar? Entonces, y la gente se da cuenta. Ahora bien,
el desangramiento interno por la pelea Evo Arce, yo creo que ahí, más allá de que el señor Morales sea un líder devaluado por todas las cuentas pendientes con la democracia que tiene, yo creo que Arce y la oposición se equivocan, cada uno le da oxígeno. Arce le dio oxígeno enfrascándose en la pelea interna, poniendo a todo su gobierno en la pelea interna, y la oposición con este pacto en el Congreso también le ha dado oxígeno a Evo Morales. Al final, quien ha salido ganando de esto ha sido Evo Morales, porque nuevamente se ha puesto en la agenda pública del país, y considero que es un líder que tiene que rendir cuentas antes de volver a la palestra pública. Entonces, estas equivocaciones significan una camisa de fuerza para el gobierno. El presidente, yo lo veo desde lejos, pero no sé si estoy en lo correcto, se ve limitado con una camisa de fuerza hasta para remodelar su propio gabinete, que en varias áreas ya hace aguas. Tenemos que cerrar el bloque, pero no lo voy a hacer sin conocer la percepción del viceministro. Sí, la encuesta que nos muestras es una fotografía del momento en el que se realiza esta encuesta, que es importante y que además refleja el sentimiento y la visión que tiene el presidente. El día de ayer el presidente ha reiterado en varias de sus intervenciones el tema económico, que es lo que le preocupa a la población. Y por supuesto ahí tenemos un plan. Ya empezó el proceso de la industrialización, no solamente con estas 130 plantas industriales, sino también con la industrialización del litio, del mutún. Tenemos un modelo económico que está dando resultados, Claudia, pero que entendemos, la oposición siempre va a atacar el modelo económico porque esa puede ser tu carta de presentación para las próximas elecciones. Tú ves las encuestas y donde la gente opina más es en el tema económico y en el tema de justicia. Y estos dos temas, justicia y economía, han sido tocados por el presidente el día de ayer. Es más, dijo algo muy fuerte: no puede ser que la justicia solamente sea para aquellos que tienen la billetera gorda, ¿no? Hablando de la corrupción, a la cual son actores, jueces, fiscales y algunos abogados, investigadores. Ese es un tema que lo tenemos bien claro. No es cambiar la justicia de la noche a la mañana, no es un decreto, no es una ley, ni siquiera es las elecciones judiciales, y lo dijo el presidente. El cambio estructural de la administración de justicia es un proceso. Pero hasta y estamos ahora, en ese proceso. esta gestión no se ha logrado avanzar mucho. Creo que hay que asumirlo también como una crítica. Pero absolutamente, no, absolutamente, Claudia. Ese es un desafío y un reto que tenemos. Se ha empezado con el tema de derechos reales, que es un nido de corrupción complicado, Claudia. Yo estoy en esa comisión trabajando y veo cómo se ha articulado, no en este gobierno ni en el anterior, yo te diría desde el nacimiento de la República, cómo se han ido articulando redes de organizaciones criminales que han controlado la administración de justicia y hoy por hoy rifan al mejor postor la justicia. Eso no es un cambio fácil, nos hemos dado cuenta. No podemos cambiar todavía derechos reales. Estamos trabajando con la GETI, con el Consejo de la Magistratura. Poco a poco lo estamos logrando. Las elecciones judiciales es un tema pendiente que lamentablemente es la Asamblea Legislativa que se aplazó, ¿no? Porque ellos deberían haber sacado una ley constitucional para convocar las elecciones. La Escuela de Jueces y Fiscales, que es otro elemento que entendemos, y ojalá, Claudia, esta escuela de jueces y fiscales puedan dar al mercado hombres y mujeres con ética, con principios, con moral, que es lo que nos está haciendo falta. Abogados que asumen un cargo público en la administración de justicia se venden o creen que ese es el momento o es la oportunidad para enriquecerse y están cobrando 100 pesos, 200 pesos de acuerdo al caso, y entiendo ahí que está fallando el sujeto, la persona, no así las normas, sino el sistema todo en la cual es determinante la persona que va a ocupar un cargo. Por lo tanto, Claudia, tenemos que seguir trabajando. Está bien, las críticas siempre son bien recibidas, porque no podemos ir como caballo de Troya, sino que hay que escuchar a Vladimir y hay que escuchar a todos los opositores y escuchar a la población en estas encuestas. Totalmente. Que nos está diciendo por dónde tenemos que ir, qué es lo que estamos haciendo mal. Y el presidente, lógicamente, lo tiene bien claro porque permanentemente está escuchando estos debates, estas encuestas, está en contacto con la población.
y tenemos clarito, Claudia, por dónde tenemos que ir estos 2 próximos años. Muchas gracias. Jorge Silva, viceministro de Defensa al Consumidor, muy ligado al MAS hace muchísimos años. Era importante para nosotros tener su percepción y como siempre es enriquecedor dialogar con Santa Cruz y con una voz siempre pendiente a lo que sucede en el conjunto del país y no solo en Santa Cruz. Vladimir Peña, exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz.